En el curso de microcontroladores vamos a realizar un ejemplo utilizando el PIC 16F876, que es un PIC de gama media, y vamos a utilizarlo para realizar un ejemplo tal como lo dice la transparencia. Vamos a medir el ancho de un pulso y para ello vamos a utilizar el módulo CCP, o sea el módulo de compare capture del 16F876 o el 16F877. Eso lo vamos a realizar de forma que su programación lo vamos a utilizar utilizando el compilador CSS, que es un compilador de lenguaje C, y luego lo simulamos utilizando Proteus. El módulo CCP quiere decir comparador, tiene tres funciones: función de comparar, función de capturar y función de sacar un pulso PWM, es un pulso modulado en amplitud. El comparador entonces compara el temporizador con el valor de registro y el PIC toma una acción. La captura obtiene el valor del timer fijado por la acción de un terminal del PIC. Y PWM genera un pulso modulado en amplitud. Para eso usa estos módulos, el CCP, que son módulos de 16 bits, y lo realiza a través de las interrupciones, o sea de los timers. Tiene dos registros, el CCP1 y el CCP2, y vamos a mirarlos de una vez cómo se trabaja en lenguaje C. El compilador C suministra una serie de funciones para el manejo del módulo, ya sea CCP1 o CCP2. La primera función es el setup, CCPX y el modo. Entre paréntesis el modo aparece aquí. Si el modo le colocamos cof off, deshabilitamos el registro. Con cop capture FE captura por flanco de bajada y cop capture RE capture por el flanco de subida. Recuerda que captura un pulso o un flanco de bajada o de subida que está en un terminal del PIC. En este caso, este pulso va a estar en el terminal del CCP1. Vamos a utilizar ese pin. El ejemplo consiste en lo siguiente: dice medir el ancho de un pulso colocado en el pin R2CCP1 del 16F876. Cada vez que se produzca una detección de flanco, ya sea de subida o de bajada, el temporizador TMR1 pasará al registro del módulo CCP. De lo que tenga aquí el de temporizador, entonces lo manda al módulo. Y vamos a utilizar el compilador CSS y vamos a hacer la simulación en Proteus. Entonces el software es el siguiente: incluye, que dice que vamos a utilizar la librería del 16F876.h, fusible esquite y no was dot. Va a usar un delay con un reloj de 4 MHz, que son 4 millones, 4 MHz. Incluye la librería para manejar el display LCD, y vamos a utilizar este registro PIC1 con el número 0C. Acuérdense que C en decimal es el número 12. Bueno, entonces esto es lo primero que se hace, ¿no? Luego vamos a colocar las variables. El nuevo pulso igual 0 es una función entero,
estos bit TFB, TFS y TF son los flags de bajada, de subida, y el flag general inicialmente se coloca en 0, como hay 16 bits, entonces se coloca entero de 16, ¿no? Punto flotante AP de 0, comenzamos con valor 0. AP es el ancho del pulso, entonces inicialmente pues el ancho es 0 porque no hemos ejecutado todavía el programa. Y esta variable cambio igualamos a 0, también es un entero de un bit. Bueno, ahora sí vamos a configurar las interrupciones. Entonces la interrupción es por CCP1, ¿sí? Entonces CCP1 es la interrupción. Vamos a hacer esta rutina, y si cambio es igual a 0, o sea flanco de subida, entonces colocamos el TFS con CCP1, carga el registro con el flanco en el flanco de subida, y el setup de CCP1 CP capture FE, como vimos antes en la tabla, es configurar el modo captura con flanco de bajada, ¿no? Con flanco de bajada, estamos con flanco de bajada, ¿no? Ahora, si cambias 1, ¿sí? Entonces pasa el control a cambio de flanco, porque antes era 0, ahorita lo pasamos a 1. Entonces esto sucede al contrario, pues lo carga con el flanco de bajada. Bueno, entonces esto es subida y esto es bajada. Entonces configuramos nuevamente el CCP1 con el flanco de subida. Bien, recuerden esta función, ¿sí? Volvemos a cambio 0 para mirar el pulso. Entonces si el nuevo pulso es igual a 0, o sea, fin del pulso, o sea, ya cayó, entonces ponemos el nuevo pulso igual a 1, que es el pulso a medir. Y aquí está el programa principal. Entonces inicializamos el display LCD, configuramos el TMR1, que es un timer quiere decir temporizador, ¿sí? Y lo hacemos de forma interna, timer, porque el timer puede activarse de forma externa por algún pin externo, pero aquí es internamente. Configuramos el CCP1 por flanco de subida, volvemos a cambio 0 y habilitamos las interrupciones de CCP1 y la global. Entonces luego decimos con un do, entonces vamos a hacer esta rutina. Si el nuevo pulso es 1, o sea, si llega un nuevo pulso, entonces TF es TFB menos TFS, o sea, este es el ancho del pulso, porque está restando la bajada con la subida. Y entonces el ancho del pulso es esto mismo por 1. Bueno, y le decimos que imprima en el LSD, esta es la directiva del lenguaje C, que nos imprima la palabra pulso. Esto es una notación de punto flotante de 6 decimales, perdón, 6 enteros, una decimal, y aquí le agregamos para que nos coloque microsegundo. Entonces nos aparece el pulso, el valor del ancho del pulso y microsegundos, y volvemos a hacer otra vez y comenzamos otra vez la rutina, ¿sí? Bueno, ese sería el lenguaje C. Luego hacemos el hardware. Aquí está el display, ¿sí? Aquí hay una medición. Aquí está mi controlador 16F876. Aquí está el master clear, lo colocamos a fuente. Fíjense que aquí el pulso que vamos a medir, el ancho del pulso que vamos a medir, lo colocamos en el pin CCP1, ¿sí?
y los datos de D4 D7 lo colocamos del bit RB4 al RB7 y el RB0 lo colocamos al enable del display, el RB1 al RS y el RB2 lo colocamos al read write, o sea, leer o escribir, ¿sí? Y aquí está la polarización. El BDD siempre va a fuente y el B sub BB y el BB van a tierra. Aquí está el pulso. Entonces este sería el hardware. Entonces miremos ahora sí el lenguaje del CSS. Este es el mismo programa que le expliqué anteriormente, ¿sí? El mismo programa. Entonces eso se compila. Entonces aquí está la compilación. Aquí se compila, yo ya lo compilé, se compila y él me entrega unos archivos. El importante es el punto de .ex, que él es hexadecimal, y ese es el que se programa en la simulación de Proteus, ¿sí? Entonces, después de que se compila, vamos entonces nosotros a Proteus. Ya hicimos el diseño, ¿sí? Y aquí donde le decía, se carga, aquí se carga, ve, aquí le coloqué este que está aquí, ve, aquí dice archivo X, entonces ese es el que carga. Yo ya lo cargué, ya lo cargué. Entonces, bueno, de ahí se le da OK y luego sí, pues vamos a simular. Ahí me dice que el pulso es 1250.0 microsegundos. ¿Por qué? Porque aquí en el pulso le colocamos nosotros bueno, un voltaje alto de 5 voltios, 0 el bajo, o sea, un pulsito de 0 a 5, tiempos de subida y tiempo de bajada le pusimos un microsegundo, el ancho del pulso 50%, y aquí usamos la frecuencia de 100 Hz. Una frecuencia de 100 Hz, o sea, es 0.1 kHz, equivale a un periodo de 1 sobre 0.1, ¿no? 1 sobre 0.1 de 10 microsegundos. La mitad sería 5 microsegundos. Este circuito, como aquí se cargó, recuerden cuando hicimos el lenguaje C, cargamos una frecuencia de reloj de 4 MHz y el tiempo de ciclo de este micro es de 1 microsegundo. Entonces aquí nos sale la lectura dividido por 4, por eso me sale ahí 1250, que es 5000 sobre 4, da 1250. Bueno, eso es lo que quería explicarles, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos el PIC, aquí tenemos el LM106, pues es el display. Este es un pulso, y que aquí lo seleccionamos y aquí le damos las características y no es más. Bueno amigos, eso es lo que quería explicarles hoy. Gracias por la atención y no olviden compartir el video.